A medida que el Día de Colón muere lentamente, podría ser una buena idea considerar cómo surgió esta festividad nacional en primer lugar. Te sorprenderá la respuesta. ¿Listo? El propósito del Día de Colón era fomentar la aceptación de inmigrantes, especialmente italianos. El explorador italiano, alguna vez considerado universalmente como un gran héroe, era el símbolo de la festividad, no su centro. Aquí está el contexto histórico. Después de una migración masiva desde el sur de Italia que comenzó en el siglo XIX, el estatus de los italoamericanos estaba en su punto más bajo. Qué tan bajo fue claramente ilustrado por uno de los peores episodios de violencia racial en la historia de Estados Unidos, el asesinato masivo y linchamiento de 11 italoamericanos en Nueva Orleans en ese año. El odio hacia los italianos crecía desde hace años, y los periódicos de la época lo alentaron abiertamente. Por ejemplo, el New York Times publicó un editorial titulado Nuestros futuros ciudadanos, en el que afirmaba: nunca ha habido, desde que se fundó Nueva York, una clase tan baja e ignorante entre los inmigrantes como los italianos del sur. En el mismo New York Times se escribió favorablemente sobre el linchamiento en Mississippi de un hombre al que llamaron Dago Joe. Dago es un insulto para los italianos. El sentimiento anti-inmigrante fue especialmente intenso en Nueva Orleans, donde los italianos se estaban asentando en grandes cantidades. Los periódicos locales los acusaban de trabajar por sueldos bajos, de cometer crímenes y de ser más leales al Papa que al presidente. Estos resentimientos salieron a la luz cuando el jefe de policía, David Hennessy, fue asesinado en otoño. Mientras el jefe moría, un testigo dijo que oyó que los Dagos lo habían disparado. Las autoridades arrestaron a cientos de italianos, acusando a 9 de complicidad en el asesinato de Hennessy. El juicio resultó en 6 no culpables y 3 nulos. El público se indignó. Incitados por la prensa local, algunos decidieron hacer justicia por su cuenta. Según el periodista Erin Blakemore, esto es lo que pasó. Miles de residentes enojados se reunieron cerca de la cárcel. Oradores fervientes llevaron a la multitud a un frenesí, pintando a los italianos como criminales que debían ser expulsados. Vigilantes asaltaron la prisión, llevándose a los absueltos y a los de juicio nulo, sino a varios que no habían sido juzgados ni acusados de los delitos. Disparos resonaron. Al cesar el tiroteo, 11 cuerpos estaban llenos de balas y destrozados. Afuera de la cárcel, la multitud vitoreó mientras se exhibían los cuerpos mutilados. Algunos fueron colgados, otros fueron saqueados. El día siguiente, el New York Times celebró el crimen con un titular que decía: Hennessy vengado. 11 de sus asesinos italianos linchados por la multitud. Estos descendientes de bandidos y asesinos son para nosotros una plaga, escribieron los editores del Times. El gobierno italiano rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en protesta. Las tensiones solo bajaron tras el pago de una indemnización a los italianos. A pesar de la retórica del New York Times, gran parte del país se indignó por la masacre. En su discurso sobre la Unión, Harrison, presidente republicano, prometió proteger a los extranjeros de la violencia de las multitudes. Luego, en julio del mismo año, Harrison emitió una proclamación celebrando el 400 aniversario del descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón. Era un pretexto a un propósito mayor: para elevar el estatus de la comunidad italoamericana. La proclamación de Harrison hizo más. Los italoamericanos encontraron una forma de incluirse en la historia americana. Nueva York fue clave en esa narrativa. En el siglo XIX, se podría decir que los inmigrantes italianos construyeron la infraestructura de la ciudad. Según la Biblioteca del Congreso, trabajaron en los proyectos de obras municipales de la creciente ciudad, excavando canales, colocando tuberías de gas, construyendo puentes y excavando el sistema de metro de Nueva York. En 1890, casi el 90% de los obreros en obras públicas de Nueva York eran italianos. Sin duda, los italoamericanos han hecho enormes contribuciones a todos los aspectos de la vida americana en los 250 años de historia del país. Un firmante de la Declaración de Independencia era italoamericano. Muchos miembros del gabinete y jueces han sido italianos, sin mencionar a legendarios atletas como Joe DiMaggio, científicos ganadores del Premio Nobel como Enrico Fermi, y muchos artistas, actores y actrices prominentes, incluyendo al cantante más querido en la historia americana,
Frank Sinatra. En 1937, el presidente Franklin Roosevelt declaró el Día de Colón un feriado oficial en Estados Unidos. Pero si una nueva mafia se sale con la suya, puede que no dure mucho. Soy Alana Mastrangelo, reportera de Breitbart News para Prager University. Gracias por ver este video. Para que los videos de PragerU sigan siendo gratuitos, considere hacer una donación deducible.